Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 43. Santa Claus. Papá Noel de Narnia. En el momento en que Ino lo vio, reconoció inmediatamente la identidad del anciano. Pero entonces recordó las palabras de despedida del enano y sintió una ligera inquietud. Después de todo, este Papá Noel fue la figura más misteriosa de toda la historia. Aunque sus apariciones fueron pocas, cada una estuvo en un punto crucial del destino. Papá Noel fue el primero en anunciar la llegada de la primavera en Narnia, y también ayudó a los protagonistas a crecer. En el bosque, le dio a Pedro la espada y el escudo del león, prediciendo que pronto serían necesarios. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que el tímido joven usara la espada para completar su primera batalla, sentando las bases para su transformación en un verdadero rey. Le dio a Susan un arco y una flecha, y un cuerno que podía pedir ayuda en cualquier momento, diciéndole que al tocar el cuerno recibiría ayuda sin importar dónde estuviera. Esto también se cumplió más tarde. El regalo más extravagante fue el de Lucky, una botella tallada en diamante, llena de néctar extraído de las flores de fuego de las montañas del sol. No importaba lo grave que fuera la herida, una sola gota la curaría. Después de la batalla final, Lucky lo usó para salvar a innumerables personas heridas, sin importar si eran amigos o enemigos. Las apariciones de Papá Noel siempre fueron oportunas y apropiadas. Todas estas cosas hicieron que fuera difícil no pensar profundamente en él. Aunque estos pensamientos corrieron por la mente de Ino, en realidad solo había pasado un instante. Rápidamente decidió no provocar a Santa Claus. Él aceptaría cualquier cosa que Santa quisiera darle y no lo forzaría si no había nada. Después de todo, no quería más problemas antes de su regreso. Con eso en mente, se puso de pie y saludó. «Feliz Navidad, señor». Realmente no era necesario que hiciera un viaje. Podría dejar el regalo para el próximo año. ¿El año que viene? Me temo que no te encontraré el año que viene, dijo Papá Noel con una sonrisa. Bien, aunque el invierno había pasado y la primavera había llegado a Narnia, Ino sintió un escalofrío en el corazón. Ja ja ja. No lo pienses demasiado. Solo estoy aquí para entregar regalos, aunque... Papá Noel hizo una pausa, miró a su alrededor y continuó riendo. Aunque alguien ya te haya preparado regalos, esos son regalos de otros. Lo que yo doy son verdaderos regalos de Navidad. Dicho esto, Papá Noel sacó de su trineo una gran bolsa de terciopelo rojo, llena hasta los topes, que medía aproximadamente la mitad de su altura. Nadie sabía qué había dentro. ¿Eh? No puedo encontrar tu regalo, pero no te preocupes, niña. Dime qué quieres. Después de todo, tengo 100 años de trabajo pendiente. Ante la pregunta de Santa, Ino quiso replicar que si no era sincero, no debería molestarse. Se sintió incómoda. ¿Papá Noel no encuentra un regalo? Pura tontería. A pesar de sus quejas internas, Ino no mostró señales de ello. En cambio, declinó cortésmente. Señor, realmente no quiero nada. Si no puede encontrarlo, no hay problema. ¿Qué tal un poco de néctar de las flores de fuego? Resulta que tengo una botellita. ¿O quizás algunos libros de los tiempos más remotos? Dios sabe por qué a nadie le gusta leer ya. Estos libros han estado acumulando polvo en el fondo de mi baúl. Papá Noel siguió parloteando. Mientras hablaba, sacó regalo tras regalo, cubriendo pronto el suelo con muchos objetos, incluido un bastón de cristal púrpura idéntico al de la bruja blanca. Al ver la deslumbrante variedad de artículos, el corazón de Ino no pudo evitar acelerarse. Vaya, no había ni un solo objeto común aquí. Si se clasificaran como equipo de juego, todos serían de nivel legendario o épico. Los objetos épicos morados ni siquiera llegarían a la meta. Lo que más le intrigó fueron los 3 libros que emitían auras de color azul helado, verde brillante y negro oscuro. Justo cuando Ino estaba a punto de hablar, algo cayó sobre su pie. Instintivamente, miró hacia abajo, a sus pies apareció un antiguo dado de 6 caras. Quizás la bolsa no había sido reforzada durante mucho tiempo, o tal vez el movimiento vigoroso hizo que se cayera. De todos modos, el dado de adivinación se había deslizado. Mientras se agachaba para recoger el dado, la imagen de Hans apareció en su mente. Todo lo que deseas en realidad te controla. La voz de Bardo resonó en su mente. Después de un breve momento de distracción, Ino recogió con calma el dado caído y lo guardó con cuidado en su bolsillo. Cuando volvió a levantar la mirada, su rostro estaba lleno de una cálida sonrisa. Ya que me dejas elegir, ¿podrías regalarme un par de calcetines de cachemira?
Prefiero mantener mis pies calientes en invierno que cualquier otra cosa. Ya te lo dije, solo estoy aquí para entregar regalos. Papá Noel pareció notar algo y explicó. Ya que has elegido, tu deseo se te concederá. Mientras hablaba, Papá Noel abrió nuevamente su abultado bolso y sacó un par de calcetines de cachemira con árboles de Navidad rojos. En el momento en que Ino tomó los calcetines, decidió regalárselos a Dumbledore esta Navidad. El solo hecho de sostenerlos le hacía sentir incómodo. También tenía ganas de darle una lección a Papá Noel. ¿Hasta dónde llegaba su rencor para tenderle una trampa tan grande? No se trataba simplemente de cavar un pozo. Era como extraer petróleo. Cavar sin descanso. Está bien, ya que el regalo está entregado, debería irme. En algún momento, Papá Noel había empacado los artículos y ya estaba sentado en su trineo. Debo decir que eres un niño afortunado. Espero volver a verte. Dicho esto, hizo girar las riendas y los 6 renos saltaron hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Papá Noel había desaparecido del valle. Después de perderse completamente de vista, Ino se desplomó en el suelo como un globo desinflado. Le tomó bastante tiempo recuperarse. Cuando recuperó la compostura, pareció darse cuenta del problema. Una vez, había realizado una adivinación al llegar por primera vez al castillo de la Bruja Blanca, y el resultado había sido prometedor. Pero fue esta adivinación prometedora la que lo hizo caer en la complacencia. Casi cayó en una trampa hace un momento. En retrospectiva, la aparición de Santa Claus no era peligrosa. Había dicho en repetidas ocasiones que solo estaba entregando regalos. La elección del regalo quedó en manos de Ino. Si algo salía mal, sería debido a su propia codicia. Las variables propias de un adivino nunca entran en el ámbito de los resultados de la adivinación. Suspiro, pequeña. Quiero volver a casa, a Hogwarts. Esto es demasiado complicado. Hasta aquí Rey es más amable y directo, Ino se volvió hacia el pequeño elfo del bosque, que había estado observando todo el tiempo, y expresó su deseo más íntimo. Capítulo 44. La historia termina. El castillo de Cair Parabel se alzaba majestuoso sobre una imponente colina, con dunas de arena, rocas dispersas y el vasto océano extendiéndose ante él. El gran salón del castillo era espléndido, con un techo de marfil y paredes adornadas con plumas de pavo real. En ese momento, delante de innumerables testigos, Aslan estaba coronando solemnemente a los 4 reyes y reinas. Alto Rey Pedro, señor de las Islas Solitarias, gobernante de este Cair Parabel, soberano de todo Narnia y de todas las islas de los mares orientales. La reina Susana la Gentil, gobernante de las vastas llanuras al norte de Archenland y Telmar. El rey Edmundo el Justo, duque de Yermo de la Linterna, conde de los pantanos occidentales, gobernante de las tierras salvajes occidentales de Narnia. La reina Lucía la Valiente, gobernante de Calormen. Después de la ceremonia de coronación, esa noche se celebró un gran banquete en el castillo de Cair Parabel. Todos se divirtieron y bailaron, celebrando la victoria conseguida con tanto esfuerzo, con copas de oro reluciendo y vino fluyendo sin parar. De manera similar, los tritones en el mar, liderados por las sirenas, respondieron a la melodiosa música del castillo con canciones aún más encantadoras, dulces y cautivadoras. Curiosamente, en medio de toda esta alegría, nadie se dio cuenta de que Aslan se alejaba silenciosamente, excepto Susan y Lucky, quienes decidieron no anunciarlo. La joven Lucky se despidió en silencio de la figura de Aslan que poco a poco desaparecía. El sol salió del horizonte oriental, anunciando no solo un nuevo día, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para esta tierra, la espléndida y civilizada era de los 4 reyes. Mientras tanto, en un valle del norte de Narnia, Ino, después de un simple enjuague con agua del arroyo, comenzó a empacar sus pertenencias. El movimiento largamente añorado había regresado, sin duda señalando que la historia de Narnia había terminado y que pronto emprendería su viaje a casa. Enrolló la manta de lana extendida en el suelo, organizó los libros esparcidos sobre la manta y los colocó con cuidado en su maleta. En cuanto a las bayas que había recogido, decidió no desperdiciarlas. Se guardó algunas que estaban perfectas en el bolsillo y dejó el resto como recompensa al espíritu del árbol que le había hecho compañía durante los últimos días. Oye. El desayuno está listo. Pequeño. Gritó Ino hacia el valle. El espíritu del árbol, que por lo general aparecía puntualmente para las comidas, no estaba a la vista, lo que lo dejó perplejo. Decidió revisar el árbol donde residía, con la intención de despedirse de su último compañero. Unos minutos después, Ino permaneció en silencio junto al pequeño árbol donde solía vivir el elfo del bosque.
El elfo había desaparecido y fue reemplazado por una rosa azul hielo. Parecía exactamente igual a la que había visto en el jardín de la bruja blanca, con toda la flor aparentemente tallada en cristal azul, brillando como un auténtico artículo de lujo. La única diferencia era el estado de floración. La rosa del jardín estaba en plena floración, mientras que esta estaba casi marchita, con varios pétalos caídos, aferrándose precariamente al centro de la flor. Siempre supiste el final de las historias que te conté, pero ¿alguna vez te preguntaste si tu vida era la historia de otra persona? Reflexionó Ino en voz alta hacia la rosa, como si estuviera charlando con una amiga. Después de un rato, se giró para irse. Cuando regresó, trajo consigo un pequeño puñado de nieve del valle que aún no se había derretido. Soy despreocupada por naturaleza y no me gustan las restricciones. Sin embargo, te debo una deuda de gratitud, pero lo que puedo darte a cambio es limitado. Solo esto. Extendió con cuidado la nieve alrededor de las raíces de la rosa, como si aún estuviera creciendo en el jardín helado. Quizás debido a las vibraciones de la nieve al esparcirse, o por alguna otra razón, 2 pétalos cayeron sobre su mano. Fresco al tacto, pero no frío. Ino recogió los pétalos y los examinó de cerca. Anteriormente, en el jardín, debido a la presencia de la bruja blanca, solo se había atrevido a observar la rosa desde lejos. La idea de sostener un pétalo en su mano había sido inimaginable. ¿Se está derritiendo? Aunque había recogido 2 pétalos, uno comenzó a derretirse visiblemente en su palma. Este cambio repentino lo tomó por sorpresa. Después de un breve shock, Ino descartó rápidamente el pétalo restante. Estaba seguro de que la bruja blanca no tenía malas intenciones hacia él, pero esta experiencia inquietante era una que no deseaba repetir. Sin embargo, el pétalo restante se había transformado en un pergamino de color azul y hielo, parecido a una pequeña nota, llena de una elegante escritura. Esta es tu recompensa. Deja Narnia y deja de practicar esa magia a medias. No es apta para un mago de verdad. Aunque solo había leído una línea, el tono familiar y la redacción segura dejaban claro de quién provenía el mensaje. Aún así, estaba desconcertado si la recompensa mencionada por la bruja blanca era por su narración o por traer la nieve. Pero habiendo recibido los beneficios, decidió no detenerse en el motivo. Gracias por su regalo, Su Majestad. Ino le agradeció sinceramente. A diferencia de antes, esta vez su respeto por la bruja blanca era genuino. Aunque no estaba seguro del significado del otro pétalo, el contenido registrado en este pergamino por sí solo era suficiente para conmover a cualquiera. Contenía la magia de hielo de la bruja blanca, refinada y destilada hasta su esencia, probada a través de innumerables pruebas. El primer hechizo fue la flecha de hielo, similar al hechizo de flecha de HP, pero estas flechas de hielo eran más rápidas, más fuertes y podían dispararse en ráfagas. Después de examinar los otros hechizos, Ino decidió no centrarse en ellos por ahora. Tan solo dominar el contenido de este pergamino al graduarse sería un logro en sí mismo. Mientras tanto, la rosa azul hielo debajo del árbol, habiendo cumplido algún propósito desconocido, desapareció como la nieve bajo el sol. Esta vez, es un verdadero adiós, Su Majestad. Con eso, Ino recogió su maleta y salió del valle sin mirar atrás. Una figura solitaria caminaba por el sendero del valle, su sombra alargada por la luz del sol oblicua. Desde lejos, parecía un poste de luz que transportaba una maleta. Ino, como cualquier bardo errante, había llegado solo a una tierra extraña, fue testigo de las historias que se desarrollaban y ahora, con el final de la historia, se fue solo una vez más. Todo parecía inalterado, pero todo había cambiado. El duro invierno de Narnia había pasado y la primavera había llegado como lo había prometido. La historia de Narnia había llegado a su fin, pero un final a menudo significa un nuevo comienzo. Capítulo 45. Malfoy se asusta. Hogwarts. En el dormitorio, Ino abrió lentamente los ojos. Después de varios meses, el entorno familiar y extraño que tenía frente a él le dio la sensación de estar en un mundo diferente. Fue como si hubiera vivido toda una vida en un sueño después de quedarse dormido, solo para despertar y darse cuenta de que todo era solo un sueño. Lógicamente hablando, debería haber estado acostumbrado a esto por sus viajes anteriores. Pero este viaje había sido realmente agotador, lejos del tipo habitual de quedarse en un pequeño pueblo, contando historias con calma mientras esperamos en silencio que pase el tiempo. La diferencia entre ambos era simplemente demasiado grande. Hogwarts todavía se siente más tranquilizador. Bajo las pesadas cortinas de la cama, Ino suspiró desde el fondo de su corazón.
Después de decir esto, se recostó en la cama, tan cansado que se quedó dormido con las botas todavía puestas y los pies colgando medio fuera de la cama. Cuando están en un sueño profundo, las personas a menudo no pueden sentir el paso del tiempo, pero del mismo modo, también les desagrada enormemente que las despierten. Ino durmió 2 horas completas. Hasta que, el dormitorio se llenó de todo tipo de sonidos ruidosos, como si se estuviera celebrando una fiesta de té. Las cortinas de la cama estaban abiertas. Digo. ¿No puedes estar más callado? ¿La sala común es demasiado pequeña para ti? ¿Tienes que venir aquí a charlar? Despertado por el ruido, Ino rara vez perdía los estribos debido a su mal humor matutino. Pero no se dio cuenta de que en el instante en que se enojó, la temperatura en el dormitorio bajó repentinamente, e incluso la chimenea encendida no pudo disipar el frío actual. Malfoy y sus 2 amigos, Crabbe y Goyle, estaban todos atónitos, y Crabbe y Goyle incluso mostraban una mirada de miedo. Al ver esta escena, Ino se arrepintió un poco de sus acciones anteriores. No debería haber sido tan ostentoso, ya que no encajaba con el plan que había establecido previamente. Pensando en esto, dejó de fruncir el ceño y en su lugar mostró una sonrisa familiar, y la temperatura en la habitación también dejó de ser tan fría. En serio. ¿No pueden estar un poco más tranquilos? Me quedé dormido hace poco. Lo siento. No queríamos molestarte, nos iremos ahora. Tartamudeó Malfoy después de recuperar el sentido. Esto pareció ser una señal que activó la escena de inmediato. Goyle y Crabbe saltaron de sus sillas como si estuvieran bajo un hechizo y huyeron del dormitorio. Draco, Está bien. solo estuve un poco de mal humor por la mañana, no te preocupes. Al ver a Malfoy, que tardó un poco más en reaccionar, Ino le explicó rápidamente. Sinceramente, si era posible, no quería pelearse con Malfoy. No solo perdería un despertador humano, sino que también sería perjudicial para su vida en Slytherin. Para ser justos, la influencia de la familia Malfoy, hasta la batalla final, fue bastante significativa. Desde el ministro de magia hasta los magos oscuros del callejón Nocturne, tenían conexiones. Y él realmente quería llevarse bien con esa gente, ya que recibir su ayuda a veces podía ser muy útil. Por otro lado, quizás porque Ino había vuelto a sonreír, o por alguna otra razón. En cualquier caso, tras una breve pausa, Malfoy pareció recuperarse, ya no siendo tan reservado y volviendo a su estado habitual. Ino. Deberías sonreír más a menudo, dijo Malfoy con seriedad. Por Merlin. No tienes idea de lo aterrador que te veías hace un momento con esa cara tan severa, como el profesor Snape, o incluso más aterrador. Después de pensarlo un rato, Malfoy solo pudo pensar en el jefe de casa como comparación. No me compares con el profesor Snape, interrumpió rápidamente Ino. Por cierto, ¿de qué hablaban los 3 con tanto entusiasmo? Al oír el cambio de tema, Malfoy también lo captó rápidamente. Te lo diré en secreto. Potter y sus seguidores, y ese gran idiota que está afuera del castillo, están criando en secreto un dragón. Acabo de llamar a esos 2 para discutir cómo lidiar con eso. Malfoy habló sin parar, sin darse cuenta de que la mente de Ino ya estaba divagando. Norbert había nacido, y la vida de Quirrell había entrado en su cuenta regresiva final, por increíble que pareciera, a veces Ino sentía que podría olvidar estas cosas, dado que para otros solo habían pasado 2 o 3 meses desde el inicio del semestre, pero para él había pasado más de medio año. Pero, de hecho, a medida que pasaba el tiempo, todo en Hogwarts se volvió aún más claro. Mientras Malfoy hablaba sobre el dragón. Afuera, en el césped, la cabaña de Hagrid estaba en un estado de caos. Quejas, llantos, ladridos, e incluso los bajos gruñidos de un joven dragón, era bastante animado. Hagrid no debería haber impedido que Fang persiguiera a Malfoy en este momento. Definitivamente no se habría escapado, dijo Ron indignado. Apenas una hora antes, su secreto con Hagrid había quedado al descubierto y Malfoy había visto claramente al dragón Norbert. Ron no podía imaginar lo mal que se pondrían las cosas después. Ahora sentía que Snape podría aparecer detrás de él, a su lado o desde una esquina en cualquier momento con una expresión severa. Por otro lado, al escuchar las palabras de Ron, Hermione lo miró con incredulidad. ¿Dejar que el perro persiga a Malfoy? ¿En qué estabas pensando? ¿No sabes que esto podría hacer que maten a Fang? ¿Y que implique a Hagrid? Incluso si atrapa a Malfoy, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlo? ¿Encarcelarlo? Hermione se estaba poniendo frenética. En lugar de pensar en una solución, se estaban culpando mutuamente. Fang es muy tímido. Aunque alcance a Malfoy, no servirá de nada.
Pobre Norbert, tan pequeño, pero a punto de ser secuestrado, dijo Hagrid, secándose las lágrimas. Al oír las quejas de Hagrid, Harry también se sintió incómodo. Sospechaba que se debía a que él y Ron habían filtrado accidentalmente el secreto en la biblioteca. Tenemos que pensar en una forma de detener a Malfoy antes de que sea demasiado tarde. Iré a Slytherin y hablaré con él. Harry habló con determinación, luego se levantó y caminó hacia la puerta. Amigo, estás loco. Ron agarró la manga de Harry. ¿Vas a Slytherin? ¿A la guarida de los magos oscuros? No quiero perderte a ti además de a Norbert. Ron tiene razón. Hagrid dejó de llorar. Harry, no te vayas. Si las cosas se ponen feas, iré a ver al profesor Dumbledore. Siempre tiene una forma de hacerlo. Harry se reclinó en la silla, abatido, y la situación pareció volver a estar en un punto muerto. En medio del silencio, Ron dijo de repente en voz alta, me pondré en contacto con Charlie. Está en la reserva de dragones en Rumanía. En el peor de los casos, enviaremos a Norbert lejos en secreto antes de que nos descubran. Pero, Hagrid parecía reacio. Sin peros, es la única manera, interrumpió Hermione a Hagrid. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dejarlo en el bosque prohibido? Media hora después. Después de algunos tirones y empujones, todos en la cabaña estuvieron de acuerdo. Harry intentaría mantener ocupado a Malfoy, mientras Ron le escribiría a Charlie. Capítulo 46. Hola profesor Flitwick. El tiempo siempre pasa desapercibido. El día después de regresar de Narnia. A primera hora de la mañana, con la alegre melodía de un acordeón, Ino terminó una noche de sueño profundo. La alarma con temporizador era un método que había descubierto en el valle. En esos últimos días de aburrimiento, lo único que podía hacer era trastear con el acordeón, tararear melodías y grabarlas. Después de todo, utilizar constantemente a Malfoy como despertador humano no era una solución sostenible. Sentándose en la cama, Ino sacó casualmente su agenda del cajón de la mesilla de noche. Slytherin tuvo encantamientos como primera clase de la mañana. Excelente. Respecto a los encantamientos, aunque la bruja blanca los había llamado trucos insignificantes, eso no disminuyó su cariño por ellos. De hecho, cuando recibió la magia que ella le otorgó, se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre los dos sistemas, como si hablaran sin sentido. La magia de la bruja blanca se parecía más a la de un mago de Dungeons y Dragons, con hechizos de alto rendimiento y con lanzas de estilo torreta. En cambio, la magia de Hogwarts se parecía más a algo sacado de un cuento de hadas, con hechizos extravagantes y transfiguraciones que concedían deseos. Un sistema nació para el combate, mientras que el otro fue creado para vivir. En definitiva, prefería la magia de Hogwarts. Después de todo, pasara lo que pasara, en definitiva se trataba de disfrutar de la vida. Había leído muchas novelas y biografías, y a menudo le resultaba difícil comprender por qué los protagonistas siempre luchaban por llegar a la cima de la montaña. Una montaña tras otra, escalaron incansablemente. Toda su vida la pasaron trabajando duro, y aunque tuvieran la suerte de llegar a la cima, ¿qué importaba? Lo único que habrían conseguido sería perderse todos los paisajes del camino. Es como la historia del pescador y el hombre rico. El hombre rico, al ver al pescador descansando tranquilamente bajo el sol, no pudo evitar aconsejarle que trabajara más duro y ganara más dinero. El pescador preguntó entonces qué sentido tenía ganar más dinero. El hombre rico dijo que una vez que ganara lo suficiente, podría comprar muchos barcos, alquilarlos y luego disfrutar tranquilamente del sol en casa. El pescador respondió, ¿pero no estoy ya tranquilamente tomando el sol? En la historia no hay bien ni mal, o mejor dicho, ambos son correctos. Pero Ino se inclinó hacia el punto de vista del pescador, así como prefería la magia de Hogwarts. No quería interferir en el estilo de vida de los demás, pero podía decidir el suyo. Sexto piso del castillo, aula de encantos. El profesor Flitwick continuó con su estilo de enseñanza humorístico y atractivo, explicando los orígenes del hechizo de desbloqueo y demostrando la técnica adecuada para lanzar hechizos a los jóvenes magos. Su objetivo siempre fue transmitir el máximo conocimiento posible a través de lecciones entretenidas. Al igual que hoy, estaban aprendiendo un nuevo hechizo, el encantamiento desbloqueador. Durante la clase, el profesor Flitwick trajo un candado gigante, más alto que él, e hizo que los estudiantes practicaran en parejas. El perdedor quedaría encerrado en una esquina con el candado gigante durante el resto de la clase. En este ambiente de aprendizaje lúdico, el tiempo voló y la clase de encantos de 90 minutos terminó entre risas. Poco a poco, todos abandonaron el aula e Ino guardó sus libros.
Justo cuando llegó a la puerta, escuchó la voz del profesor Flitwick detrás de él. Señor Swinburne. Espere un momento, por favor, gritó el profesor Flitwick desde lo alto de una silla. Buen día, profesor. ¿Necesita algo? Y no había perdido la esperanza de recibir alguna tutoría especial, por lo que se sorprendió cuando lo llamaron después de 3 meses. Solo quiero charlar un rato, si tienes tiempo. Por supuesto. Es un placer, profesor, respondió Ino alegremente. Si el profesor Flitwick lo llamara para charlar, no se negaría, incluso si eso significaba saltarse la clase de pociones. Bien. Asintió el profesor Flitwick. De hecho, en tu primera clase de encantamientos noté algo peculiar. Tu poder mágico supera con creces al de tus compañeros. Puede que seas de primer año, pero me das la impresión de ser un estudiante de tercer año. Y ahora, apenas una semana después de la última clase de encantamientos, tu poder mágico parece más propio del de un estudiante de cuarto año. El profesor Flitwick habló rápidamente, dejando a Ino sintiéndose bastante incómoda. Inicialmente había abandonado el orfanato para escapar de su cuerpo en rápido crecimiento. Pero, el destino tenía otros planes. Aunque escapó del crecimiento físico, no pudo escapar del aumento de su poder mágico. Al ver la incomodidad de Ino, el profesor Flitwick se rió suavemente. Todos tienen sus secretos. Como profesor, mi deber es enseñar y guiar, no husmear en los secretos de los estudiantes. Después de decir esto, el profesor Flitwick miró hacia la puerta y notó algunas cabezas entrando y saliendo. Habiendo enseñado en Hogwarts durante décadas, sabía lo que eso significaba, así que dijo con indiferencia. Señor Swinburne. Si no tiene prisa, me gustaría invitarlo a mi oficina. Tengo allí unos pastelitos que bailan. Profesora, puede llamarme Ino. En cuanto a ir a su oficina, sería un honor para mí, respondió Ino con una sonrisa. Al mismo tiempo, admiraba la sabiduría del profesor Flitwick. En cuanto a los fisgones en la puerta, pensaban que estaban bien escondidos, pero sus sombras ya los habían delatado. La invitación del profesor Flitwick a su despacho no tenía como objetivo evitar los chismes. Después de todo, un simple encantamiento silenciador podría resolver perfectamente ese problema. Esta medida tenía como objetivo darle tiempo a Ino para adaptarse o inventar algunas historias plausibles, evitando cualquier situación incómoda durante su charla. Un silencio repentino e incómodo sería incómodo para ambas partes. Oficina de encantos. Prueba algunos pastelitos bailarines. Dijo el profesor Flitwick, como un niño que muestra un tesoro, mientras sacaba una bandeja de pastelitos dorados de un cajón. Ino no se contuvo y tomó uno para probar. Para su sorpresa, el sabor no era excepcionalmente bueno, pero sí evocaba un sabor a hogar perdido hacía mucho tiempo. No la comida insípida del orfanato, sino auténticas comidas caseras, al poco tiempo. Ino tragó lentamente la magdalena, con un dejo de renuencia y nostalgia en sus ojos. Profesor. Esto es magia. Dijo el profesor Flitwick con una sonrisa. Los pastelitos se hornearon mágicamente, mucho mejor que pedirlos en Honeyduques. ¿Qué crees que es la magia? Ante la pregunta del profesor Flitwick, Ino pensó rápidamente en la respuesta estándar del libro original, también mencionada por Holo como Odi. Profesor, creo que la magia es la cualidad de lanzar hechizos. Por ejemplo, cuando lanzo el hechizo para hacer fuego, tal vez solo pueda encender la leña de una chimenea, pero cuando usted lanza el mismo hechizo, probablemente pueda quemar un bosque. Es una metáfora muy interesante, pero tu hechizo para hacer fuego no se limita a encender madera. El profesor Flitwick bromeó y luego se puso serio. La magia representa nuestro yo interior. Tiene emociones. Capítulo 47. Rompiendo la niebla. Causas y efectos. Magia, emociones, yo interior, Ino reflexionó cuidadosamente sobre las palabras del profesor Flitwick. Para ser honesto, nunca había considerado estas cuestiones antes. Sabía que en el mundo de HP no existía un concepto concreto de poder mágico. Más bien, se dividía aproximadamente por edad. A medida que los magos jóvenes crecen, su poder mágico también aumenta, y una vez que alcanzan la edad adulta, su poder mágico tiende a saturarse, sin aumentar ni disminuir. Solo unos pocos pueden superar este límite, lo que permite que su poder mágico continúe aumentando. Pero ahora, con el profesor Flitwick sacando a relucir este tema, Ino no pudo evitar pensar en el papel que juega el poder mágico. Había una cosa de la que estaba 100% seguro. El poder mágico y los hechizos eran dos cosas separadas.
Si tuviera que comparar, el poder mágico era más como un título honorario. Diferentes niveles de poder mágico correspondían a diferentes títulos. Un mago con un título honorífico como ese podría lanzar hechizos más poderosos. Un mago sin este título podría lanzar hechizos, pero los efectos serían mucho más débiles. Sin embargo, un título es solo un título, no es un consumible. Entonces, nadie ha oído hablar de un mago que se haya quedado sin poder mágico. Eso es una tontería. Al poco tiempo, Ino levantó lentamente la cabeza. Profesor, no lo entiendo muy bien. Aunque he leído en libros que algunos hechizos requieren las emociones del mago para lanzarlos, esto no parece indicar que el poder mágico tenga emociones. Sí, emociones. Me alegra mucho que tengas el hábito de leer en la biblioteca como estudiante de primer año, dijo el profesor Flitwick con una sonrisa. ¿Sabes por qué desde el momento en que los jóvenes magos ingresan a Hogwarts, enfatizamos las cualidades de las 4 casas? La sabiduría de Ravenclaw, la valentía de Gryffindor, la astucia de Slytherin, la lealtad de Hufflepuff. Ino abrió la boca, queriendo decir algo, pero entonces escuchó nuevamente la voz del profesor Flitwick. Jaja, ¿sí? He utilizado mi astucia. El profesor Flitwick tenía una mirada triunfante, como si acabara de hacer una broma. ¿Esperabas que dijera ambición? Esa es una idea tonta. Aunque la gran mayoría de los jóvenes magos seleccionados para Slytherin desean profundamente lograr algo grande y tienen deseos claros de fama, riqueza e incluso, más. En ese punto, el profesor Flitwick hizo una pausa por un momento, como para darle a Ino algo de tiempo para pensar. Pero hay otro tipo de personas seleccionadas para Slytherin, aunque son extremadamente raras, tan raras que es posible que no veas ninguna durante años. Sin embargo, estas personas existen. En su corazón, tienen cosas claras que no quieren, por eso use la astucia. Querer riqueza y no querer pobreza son esencialmente lo mismo. Estos astutos jóvenes magos, con su fuerte sentido de no querer, son seleccionados para Slytherin porque el sombrero seleccionador solo discierne emociones. Aquí el profesor Flitwick adoptó un tono reminiscente y continuó lentamente. Hay gente que quiere la inmortalidad, y hay gente que no quiere morir. ¡Qué ironía! Ambición y astucia, expresadas de forma diferente, pero con el mismo efecto. Con las palabras del profesor Flitwick resonando, Ino sintió como si hubiera atravesado una niebla y finalmente hubiera visto la verdad. Él entendió por qué lo seleccionaron para Slytherin. Se debió a sus fuertes deseos internos y su fuerte sentido de no querer. Sus emociones subconscientes estaban llenas de no querer entrar en la trama, no querer acercarse a Harry, no querer unirse a la futura gran batalla y no querer ser daño colateral. Entre un grupo de magos jóvenes e ingenuos, un mago con emociones subjetivas tan fuertes se destacaría y, en el discernimiento emocional del sombrero seleccionador, podría traducirse en algo como querer influir en la trama, querer controlar a Harry, querer controlar el destino y querer dictar el futuro. Alguien así sin duda sería incluido en Slytherin. Después de mucho tiempo. Gracias, profesor. Creo que ya lo entiendo, dijo Ino con sinceridad. No hace falta que me agradezcas. Es el deber de un profesor, dijo el profesor Flitwick, quitándole importancia con un gesto. Pero ese no es el punto principal. Lo que quiero decirte es que las emociones del poder mágico están relacionadas con las cualidades de las casas. Suspirando, el profesor Flitwick continuó. En el pasado, los magos jóvenes a menudo luchaban por encontrar sus cualidades, lo que a menudo los llevaba por mal camino. Hasta que los 4 fundadores establecieron Hogwarts, donde usamos 7 años para moldear sutilmente las cualidades de los estudiantes y las emociones de su poder mágico. Se supone que esto es un proceso que no necesita mucha explicación. Pero el crecimiento de tu poder mágico es bastante inesperado. Me preocupa que el proceso de modelado no siga el ritmo, esa es la razón principal por la que te llamé hoy. Ino salió de la oficina de Charms. La conversación con el profesor Flitwick le hizo reevaluar la magia, o más bien, reevaluar la comunidad mágica. La sensibilidad emocional se puede cultivar desde una edad temprana. Las 4 casas de Hogwarts son algo similares a la formación de valores correctos en la educación Muggle. La preocupación del profesor Flitwick era válida. El proceso educativo automático no podía seguir el ritmo del crecimiento de su poder mágico, por lo que ahora requería una intervención manual. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, definitivamente me uniría a Ravenclaw. Mientras caminaba por el césped del castillo, Ino no pudo evitar suspirar. Aunque las preocupaciones del profesor Flitwick parecían excesivas, aún así estaba agradecido.
No se trataba simplemente de resolver un problema. Era una preocupación genuina. Los llamados magos oscuros son esencialmente el resultado de emociones de poder mágico retorcido, y los magos jóvenes, alrededor de los 10 años, están en la edad más vulnerable a tal distorsión. Pero para alguien con experiencias de vida previas, lo que menos le falta es una mentalidad sólida y un sistema de valores bien formado. Fuera del castillo, Ino caminó por el camino de grava. Sin saberlo, un denso bosque bloqueó su camino. Jaja. El puesto de control de los novatos. Ino no tenía ningún interés en el bosque prohibido, así como tampoco entendía por qué muchas personas preferían las excursiones nocturnas a los recorridos diurnos por el castillo. Pero tenía que admitir que estar de pie en el borde del bosque prohibido y contemplar los misteriosos y profundos bosques le daba una especie de sensación de Alicia en el País de las Maravillas, si ignoraba a los hombres lobo, trolls y magos oscuros del bosque. De repente, la expresión de Ino se puso rígida. Lo que imaginas se hace realidad. Un momento estaba caminando tranquilamente por el bosque y ahora se encontraba en una aventura en la jungla. Justo frente a él estaba el profesor Kirei, el profesor de defensa contra las artes oscuras, quien también parecía sorprendido de ver a alguien jugando un juego de espera al borde del bosque prohibido. El aire quedó en silencio. Por un breve momento, ambos fueron tomados por sorpresa, lo que dio lugar a un incómodo punto muerto. Kirei sintió que su mente se quedaba en blanco. La reciente batalla con un unicornio adulto ya lo había dejado exhausto, y combinado con la maldición de la sangre del unicornio, enfrentarse a la repentina aparición de un estudiante lo hizo buscar instintivamente su varita. Tonto. ¿Qué haces a plena luz del día? Saludarlo y luego marcharte. La voz en su cabeza hizo que Kirei volviera a la realidad, haciéndole darse cuenta de lo imprudentes que habían sido sus acciones. Si ahora atacara abiertamente a un estudiante de Hogwarts, se saltaría el juicio e iría directo a Azkaban, donde recibiría el beso del dementor. Buenos días, profesor Kirei. Rompiendo el breve shock, Ino fue el primero en hablar, mientras su mano derecha ya estaba agarrando su varita. En cuanto a su mano izquierda, se había deslizado silenciosamente hacia su bolsillo interior. Por un momento, realmente sintió que Kirei tenía la intención de atacar. Buenos días. Estudiante, no te acerques al bosque prohibido. Tengo otras cosas que hacer. Adiós. Kirei respondió rápidamente, aunque nervioso, y se fue a toda prisa. Capítulo 48. Reevaluarse a uno mismo, viento y águila. La sensación de pasar rozando a Voldemort es indescriptible, pero afortunadamente todo ha pasado. Kirei agitó la manga y se fue sin dejar rastro. Al observar la figura que desaparecía gradualmente, Ino no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Dentro del castillo, Kirei subió débilmente las escaleras y la aterradora voz en su mente resonó nuevamente. Encuentra una oportunidad para acercarte a ese estudiante. Pero, maestro, ¿qué hay de su plan? Kirei estaba un tanto desconcertado. Después de haber preparado minuciosamente su plan y de haberlo visto a punto de triunfar, ¿por qué se produjo un cambio repentino? ¿Plan? Es solo un juego entre mi querido profesor y yo. El juego continúa solo porque quiero saber en qué confía. Maestro. Tranquilo. Kirei, al oír la orden en su mente, cerró la boca con sensatez. Era muy consciente de las consecuencias de la desobediencia. Experimentar el dolor insoportable una vez era suficiente. Del mismo modo, en el borde del bosque prohibido, Ino no se dio cuenta de que ya había llamado la atención de Voldemort. En realidad, esto era bastante normal. Si el profesor Flitwick podía ver el problema a primera vista, no había ninguna razón por la que Voldemort no pudiera hacerlo. Quizás esto sea lo que se llama el observador ve claramente mientras los participantes están confundidos. En cualquier caso, después de que Kirei se fue, Ino ya no tenía interés en quedarse y en su lugar cambió de dirección para continuar su caminata. Caminando por el borde del castillo. Al observar su entorno, Ino se dio cuenta de que los libros y las películas lo habían engañado. Siempre había pensado que fuera del castillo, aparte del lago negro y el bosque prohibido, no había gran cosa. Pero al llegar a Hogwarts, descubrió que el área exterior del castillo era significativamente más grande y tenía muchas cosas interesantes. Ya sea pararse en el largo puente para ver la puesta de sol, pasear por las llanuras para escuchar la naturaleza o incluso arrojar piedras para burlarse del sauce boxeador cuando está aburrido, ¿no era esto más interesante que romper las reglas de la escuela y colarse en el bosque prohibido? Además, el castillo no era solo el edificio principal que se veía en las películas.
Estaba rodeado de numerosas estructuras que formaban un complejo inmensamente grande. Y entre ellos, el más distintivo era el invernadero para las clases de herbología que Ino vio ante él. Al lado del castillo se fueron construyendo un invernadero tras otro, cuadrados y ordenados como surcos trazados en una llanura. Al observar las innumerables plantas en macetas dentro del invernadero, también se le ocurrió la idea de tener un par de plantas verdes en su dormitorio. Aunque Slytherin ya era bastante verde, este tipo de verde vibrante era completamente diferente del misterioso verde mágico. No hubiera sido malo ser seleccionado para Hufflepuff. Podría cultivar y cultivar flores en mi tiempo libre. Durante el período escolar, Ino había escuchado a menudo a los Hufflepuff alardear de su sala común, como estar muy cerca de la cocina, disfrutar de comidas y refrigerios adicionales a voluntad, y como el dormitorio estaba adornado con varias plantas. Aún más absurdo fue su jefa de casa, la profesora Sprout, que daba luz verde a cualquier Hufflepuff que quisiera cultivar plantas, proporcionándole todo, desde macetas y tierra hasta fertilizante, y dándole acceso gratuito a los invernaderos. Junto a los invernaderos se amontonaban desordenadamente diversas macetas de barro, productos defectuosos que la profesora Sprout había colocado allí deliberadamente para que los estudiantes los utilizaran para cultivar algunas plantas. Vale la pena mencionar la generosidad y amabilidad de Hufflepuff, ya que la profesora Sprout siempre trataba a todos por igual, independientemente de su casa. Si los estudiantes de otras casas querían cultivar algunas plantas verdes, ella los apoyaba igualmente. Al mirar las distintas ollas que tenía frente a él, Ino se agachó y comenzó a revisarlas sin pensarlo dos veces. Aunque la mayoría eran de un mismo tipo, aún tenía que identificar aquellos que tenían grietas o estaban medio rotos. A pesar de la apariencia de muchos botes, en realidad eran sobras después de varias rondas de selección por parte de los Hufflepuff. Encontrar algo útil entre un montón de piezas rotas a veces traía consigo una alegría única. Y así, pasó de un invernadero a otro. Para otros, las macetas desechadas detrás de los invernaderos podrían parecer inútiles, pero él disfrutaba la emoción de abrirlas y lo saboreaba. Sin darse cuenta, había pasado por muchos invernaderos. Justo cuando estaba a punto de abrir una nueva caja, Ino se detuvo de repente. Porque oyó un llanto débil, un sonido, con el que estaba muy familiarizado. Era como el sonido de un niño en un orfanato que había sido quemado, claramente con dolor pero con miedo de gritar en voz alta, solo capaz de llorar en silencio en un rincón. En el pasado, no tenía capacidad para ayudar y solo podía mirar en silencio. Pero ahora, tenía que intervenir. No solo para compensar los arrepentimientos del pasado, sino también porque, después de la conversación de hoy con el profesor Flitwick, no quería convertirse en un verdadero Slytherin. Ser demasiado astuto y astuto solo se convertiría en otro tipo de restricción. El viento ágil, arremolinándose, las alas azules del águila. Espera al sabio, para otorgarle la corona, murmuró suavemente. Su sabiduría inherente le había proporcionado una experiencia madura, haciéndole pensar cuidadosamente y sopesar sus opciones antes de hacer cualquier cosa. Los 10 años que pasó en el orfanato de Londres habían arraigado aún más este hábito, ya que un pequeño paso en falso allí podía traer problemas. Las posteriores aventuras en el mundo de la fantasía lo convirtieron en un auténtico espectador, que observaba fríamente todo lo que le rodeaba. En ese momento, Ino finalmente vio su propio corazón con claridad. Desde el principio, lo que verdaderamente anheló fue siempre el viento y el águila volando libremente en el cielo, no la víbora de sangre fría que observaba todo en silencio desde la barrera. Después de resolverlo todo, Ino se giró y caminó hacia la fuente del llanto. Con cada paso que daba, sentía que su cuerpo se hacía más ligero, como si una mano invisible le estuviera quitando poco a poco un peso que había soportado durante mucho tiempo. Paso a paso, fue avanzando. En un rincón, fuera del siguiente invernadero, vio a un niño regordete que vestía una túnica con el borde rojo de Gryffindor. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte con algo? Ino se puso en cuclillas y preguntó suavemente. No. No necesito ayuda, gracias, dijo el chico regordete con la cabeza hundida en las rodillas. Al parecer dándose cuenta de que esto podría ser de mala educación, levantó lentamente la cabeza y vio el borde de una túnica con ribetes verdes. Por favor, Malfoy ya prometió dejarme libre hoy. Al ver la expresión suplicante del otro lado, una palabra cruzó instantáneamente por la mente de Ino: intimidación. Estaba claro que el chico regordete era víctima de acoso escolar. Dada la naturaleza intimidante y cobarde de Malfoy, Ino identificó rápidamente al chico.
El único otro personaje calificado para sacar la espada de Gryffindor del sombrero, al que se hace referencia en broma como el verdadero maestro de la espada. Neville Longbottom. Lo siento, no quise hacer daño. Solo estoy aquí buscando ayuda porque quiero cultivar algunas plantas en macetas, pero no sé dónde está la tierra adecuada, dijo Ino lentamente. Dada la situación, sabía que para ayudar a Neville, tenía que hacerle bajar la guardia. Para el futuro profesor de herbología, las plantas en macetas fueron sin duda un buen tema de conversación.